El deseo y el anhelo de mi corazón es que tú aprendas a conocer la voz de Dios. Es importantísimo. ¿Por qué tan importante es que tú la distingas entre todas las voces que te puedan hablar? Que Jesucristo, con esa voz dulce, clara, diáfana, transparente, melodiosa, hermosa, pueda hablar a tu corazón. Principalmente porque las Sagradas Escrituras nos advierten que la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Por qué quiero llegar a ese término? Porque un día, no muy lejano, cuando te toque partir de esta tierra, que es lo que todos tenemos por seguro, porque la muerte todas la tenemos por seguro, y entonces tú estés durmiendo a la espera de que el Señor regrese, Él llamará a cada uno de los suyos por su nombre, y los que oigan su voz serán los que despertarán. Los otros, los que no distinguen su voz, quedarán dormidos eternamente o irán al infierno después del juicio final. Yo quiero que todos seamos salvos por Jesucristo, que es precisamente nuestro Redentor y nuestro Salvador. Pero ¿qué ocurre? Si tú no te acostumbras a escuchar la voz del Señor aquí en este momento, aquí en la tierra, entonces después va a ser demasiado tarde, ya no vas a tener otra oportunidad. Mira lo importante que es distinguir una voz. A una madre tú le puedes poner el llanto de 5 niños y te aseguro que sabe cuál es el de su bebé. Ella no se confunde. Es más, ella puede estar profundamente dormida y su bebé en la habitación cercana a la de ella llora y ella se despierta. Es algo que está como dentro de la mamá, yo no sé, como una alerta que se da, es un detonante. El bebé puede llorar muy pasito, pero la mamá se da cuenta, ella lo escucha y ella no se confunde. Si su niño le llama entre muchos niños, ella sabe cuál es la voz de su hijo. El amado conoce la voz de su amada, lo mismo la novia, la pueden llamar 10 hombres, pero ella sabe cuando la llama su amorcito. Eso es indiscutible. Es más, si tú tienes una amiga muy querida y ella te llama por teléfono, vamos a poner el caso, tú no le vas a decir, ¿con quién hablo? ¿Quién es? No, tú apenas le oyes la voz, tú sabes que se trata de tu amiga más querida, porque esos timbres de voz se te hacen familiares y se te hacen conocidos. Tú conoces la voz de tu papá, conoces la voz de tu mamá, conoces la voz de tus hermanos, tú conoces la voz aún de tus vecinos, de tu enamorado, de tu esposo, de tus hijos. Tú no siempre estás preguntando cuando alguien te va a hablar, ay, ¿y de quién será esa voz? ¿Quién es? No. Es más, si la persona es muy cercana a ti y tú le dices, ay, disculpe, pero ¿con quién hablo? Que no le conozco la voz, hasta se te puede resentir la persona. ¿Por qué? Porque la familiaridad, el escuchar constantemente la voz, tú la sacas entre miles y tú la distingues. Bueno, con ese ejemplo quiero llegar a que tú te percates si tú realmente tienes tu oído aguzado y tú escuchas la voz de Dios. Porque el Señor nos dejó una parábola con un ejemplo precioso de lo que significa que nosotros sigamos a Jesús, nuestro Señor y Salvador. Él tomó el oficio del pastor, y pues si Él es el pastor, nosotros somos las ovejitas. Y Él dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo por eso quiero dirigirme a la palabra de Dios y leerte allí en Juan, en el capítulo 10, la parábola del redil, que dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es un ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado afuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría la dijo Jesús para ellos, pero ellos no entendieron lo que Él les estaba diciendo. Ay, ellos pensaron que estaba hablando de las ovejas, pero no, que iba a estar hablando de las ovejas, estaba hablando de ese parangón tan maravilloso que nosotros podemos hacer con esa alegoría de poner a Jesús como nuestro pastor y nosotros como las ovejitas. Y es impresionante las características que tienen las ovejas para que nosotros podamos encontrar en ellas similitudes. Mire, las ovejas no ven muy bien, son cegatonas,
¿Y cuántos se parecen a nosotros? Las ovejas están al borde del precipicio y ni se percatan. ¿Y acaso a nosotros no nos pasa lo mismo? Mire, usted y yo estamos a punto de caer en una tentación. El peligro está ahí frente a nosotros y nosotros no nos percatamos, seguimos adelante. Las ovejitas tienen muy buen oído. Ellas no ven bien, pero ellas sí oyen bien. Es lo que Dios quiere que nos suceda a nosotros, porque las ovejitas se acostumbran a escuchar la voz de su pastor. El pastor las pastorea cantándole. Hay unos cánticos que utilizan mucho las personas que arrean ganado, que llevan el ganado a las dehesas y que andan con ellos por todos lados. Bueno, ellos de esa manera guían a sus hatos, guían a sus rebaños, guían a sus ganados. El pastor se dedica todo el tiempo a llevar a las ovejitas a tomar aguas en esas fuentes cristalinas, de aguas frescas, aguas limpias, porque a las ovejitas no les gusta el agua turbia. ¿Cómo se parecen a nosotros, verdad? Así deberíamos de ser nosotros. A nosotros no nos puede gustar tomar agua sucia. Y el agua sucia es palabras necias, palabras soeces, palabras maldicientes. Nosotros queremos es tomar aguas cristalinas, que es la palabra de Dios que fluye como fuente de aguas vivas. A las ovejitas no les gusta comer pastos así secos y pisoteados, no, les gustan los pastos verdes, bichecitos. Así debemos ser nosotros, buscar siempre la palabra de Dios. No se deje desviar por los lugares equivocados donde le ofrecen cualquier clase de palabra. No, usted tiene que recibir siempre la palabra de Dios, que es fiel y verdadera, que es la misma, la que permanece por los siglos de los siglos.